Y bueno, hermanos, a modo de pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior, eh, tocamos el tema del deber sagrado que tenemos los varones de trabajar. Y en este deber sagrado que tenemos de trabajar, terminamos haciéndonos 5 preguntas importantes. Y estas 5 preguntas son: ¿este trabajo que tengo o al que yo aspiro tener glorifica a Dios? Ese es el primer punto. Es decir, donde mis principios cristianos y la ley de Dios eh, la puedo guardar con tranquilidad. Es decir, hay un ambiente propicio para yo honrar a mi Dios. ¿Glorifica a Dios este trabajo? Segunda pregunta: ¿beneficia a mi prójimo? ¿Puedo servir a otros a través de este trabajo? También respondimos esta pregunta en la clase anterior sobre la importancia de que nuestro trabajo traiga beneficio a otros y no simplemente un lucro personal o egoísta, sino que sea útil para la sociedad o para aquellos a quienes les prestamos nuestros servicios o le vendemos nuestros productos, que sean cosas que realmente sean útiles para los clientes o para los usuarios o quienes aprovechen nuestro servicio. Tercer lugar, me considero llamado o por lo menos disfruto ese trabajo. Entonces hablábamos de aquellos trabajos vocacionales donde el servicio a los demás es muy tangible, muy cotidiano, donde es fácil nosotros discernir que tenemos una vocación para ello, pero en otros casos en los que a lo mejor no lo vemos con tanta claridad, si nuestra profesión, pues hay infinidad de ellas, estamos llamados a hacerlo, entonces respondemos la pregunta si lo disfrutamos cuando lo hacemos para Dios y lo hacemos bien. Nos sentimos bien con nosotros, con Dios cuando lo hacemos. Esa sería la tercera pregunta. Hasta allí nos quedamos en nuestra clase anterior y nos quedaron pendientes 2 preguntas. La siguiente es una muy importante, seguramente es una de las que más tenemos en cuenta. ¿Provee para las necesidades materiales este empleo que tengo? Entonces vamos a ver la importancia de que nuestro trabajo supla las necesidades básicas que tengamos en nuestro hogar. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta y estamos hablando de necesidades básicas, tenemos que ser honestos con nuestras necesidades y gastos, ¿no? Es decir, mi trabajo suple realmente todas las necesidades que tiene mi familia o que tengo como soltero, en el caso, ¿cierto? Y soy realista con los ingresos que estoy recibiendo con la labor que yo estoy haciendo, es decir, no estoy aspirando a un salario exorbitante muy grande con un trabajo que a lo mejor no vale tanto, o definitivamente tengo o estoy trabajando muy poco y esa es la razón por la que a lo mejor mis ingresos no son mejores y por eso hay a veces algunas necesidades básicas están un poco comprometidas. Entonces esta pregunta para nosotros como varones es sumamente importante porque nuestro anhelo, hermanos, es ser, nuestro llamado es ser los proveedores del hogar.
Entonces, al asumir nosotros esta responsabilidad de que en nuestro hogar seamos nosotros quien llevamos el sustento y preguntarnos, ¿es suficiente con lo que hago? Bueno, si no es suficiente, hermanos, nosotros siempre debemos estar preocupados para que en nuestro hogar no falten las cosas necesarias y que nosotros podamos cumplir a cabalidad con el hecho de ser los proveedores principales del hogar. Esa es una pregunta que debemos hacernos constantemente, y en el caso de que definitivamente no tengamos una respuesta a esta pregunta, debemos estar inquietos, hermanos, a que nuestros ingresos mejoren y que siempre estén cubiertas esas necesidades básicas de nuestra familia en general. La última pregunta sobre ese trabajo ideal que tenemos. Vemos que estas preguntas no se parecen en nada a las que normalmente nos haríamos en el mundo materialista en el cual vivimos. Solo importa para el mundo cuánto prestigio obtienes con el trabajo que haces o cuánto dinero ganas. Y aquí estamos hablando de las necesidades básicas que estén cubiertas. Así que los cristianos pensamos de otro modo, hermanos. Pensamos en agradar a Dios, servir al prójimo, cubrir nuestras necesidades básicas, hacer lo que hacemos con gozo, disfrutarlo. Y por último, la pregunta es, ¿me permite ese trabajo llevar una vida piadosa y equilibrada? Y esa pregunta tiene relación con el nivel de quizá de esfuerzo o de dedicación que requiere esta labor, que no nos vaya a llevar al extremo de descuidar cosas que son más importantes, como nuestra relación con Dios, la santificación de nuestros hogares o nuestra familia, el tiempo que ellos nos exigen. Entonces tenemos que tener ese equilibrio. Si bien en la clase anterior hablábamos sobre que en ocasiones debemos ser muy esforzados y ser conscientes de que tendremos a veces que trabajar un poco más, hacer un viaje de negocios, trasnocharnos una noche por algún compromiso y estar dispuestos a ello. Y no podemos irnos a ese extremo, hermanos, de que nuestra vida esté definida casi en su totalidad por lo que hacemos laboralmente, de una manera que nos absorba el tiempo y entonces nuestra vida de piedad, la edificación de nuestras almas, a través de los medios de gracia y de nuestra propia familia sea descuidada por, no sé, por un deseo pecaminoso, por avaricia, en muchas ocasiones por caer en esas garras del materialismo, hermano, que estamos expuestos todo el tiempo, sobre todo en este mundo donde hoy a través del internet nos venden esa vida perfecta y que siempre tienes que buscar más y más y, y estar como por encima de las expectativas. Bueno, nos han vendido unos trabajos idealistas y tantas cosas, hermanos, que son apenas no sé, el 10% de esos trabajos cotidianos que tenemos los varones o las personas en general. Entonces dice el autor que así como hay veces que podemos encontrarnos con un subempleo, es decir, que sentimos que podemos hacer más para que el bienestar de nuestra familia y el nuestro propio sea mejor, tenemos que ser muy conscientes de que hay veces que estemos sobreempleados. Es decir, que estemos tan envueltos en nuestros empleos que nuestras vidas
se desequilibran. Entonces, como decíamos antes, que podemos trabajar un poco más, esforzarnos un poco más en muchas ocasiones, pero Dios nunca va a esperar que nosotros pasemos extensos periodos de tiempo tan consumidos por el trabajo que nos veamos obligados a descuidar nuestra familia, nuestros amigos, la vida de la iglesia o nuestro tiempo regular con Dios. Bien, hermano, respondidas estas preguntas, si una de esas 5 preguntas quizá no la tenemos clara, cómo responderla con relación a la labor que hacemos para el sustento, debemos buscar consejo, hermanos. Acerquémonos a nuestro pastor. Si hay alguna de esas preguntas no tenemos paz o no tenemos la certeza de responder satisfactoriamente, así el trabajo glorifica a Dios, así sirve a los demás, así tengo vocación, lo disfruto, así alcanza para mis necesidades básicas, o así tengo una vida equilibrada. Busquemos consejo, hermanos, porque el Señor, hermanos, siempre abre puertas y procura siempre lo mejor para nosotros. Cuestión de que no nos quedemos ahí como estancados sin querer o procurar un avance. Hay que ser diligentes en ese sentido. Bien, hermanos, avancemos. El siguiente punto que toca nuestro autor es que él dice que nos cuenta un poco de su historia siendo el ministro del Evangelio. Es una historia muy parecida seguramente a la que tienen la mayoría de nuestros pastores, que en alguna ocasión tuvieron una vocación de realizar una labor secular y estando en ello el Señor los llama al santo ministerio. Nos cuenta un poco el autor de su experiencia personal y bueno, nos da un ejemplo nos menciona en 1 Corintios que tenía un trabajo muy difícil cuando era muy joven y unos jefes muy malos que los maltrataban y le absorbían el tiempo, y él cita aquel pasaje del apóstol Pablo que dice que si eres esclavo cuando llegas al Señor, hablando de los siervos, que es una forma como en nuestros días podríamos decir que existe, que somos empleados, que tenemos un patrón. Entonces dice, si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Es decir, debemos procurar nuestra libertad. Si nosotros vemos que hay un empleo que definitivamente nos está absorbiendo el tiempo y nos impide, hermano, tener esa vida con Dios o esa vida familiar o ese equilibrio en general, debemos procurarlo. Debemos buscar la forma, hermanos, de salir de ese empleo y ser libres para servir a Dios, a nuestras familias, al prójimo y para crecer, hermanos. Luego de este recuento que nos habla el autor de su vida, luego él nos pone a meditar sobre que todo aquello que nosotros hacemos, todo, debemos hacerlo para gloria de Dios. Entonces él nos pone un ejemplo de una película muy famosa que se llama Carrozas de Fuego. Esta película fue ganadora del Oscar a Mejor Película por allá en los años 80. Yo tuve la oportunidad de vérmela hace algunos años. Se llama Carrozas de Fuego y esta película trata de un hombre cristiano protestante llamado Eric Liddell, que era un atleta y en su ejercicio como atleta él expresaba abiertamente que él sentía que cuando corría lo hacía y que a Dios le agradaba. Es decir, él decía que él sentía que a Dios se deleitaba con lo que él hacía, que no solamente era que él lo disfrutara,
sino que él podía notar que Dios se complacía con lo que él hacía. Y este hombre tuvo una gran dificultad, dado que una carrera se tenía que hacerse en el día del Señor, un día domingo, y este hombre se opuso a participar de dicha carrera. La película es bastante retadora, hermano, para los cristianos, porque este hombre fue un hombre con convicciones muy claras de no quebrantar de guardar ese mandamiento, ese cuarto mandamiento. Y vemos un hombre audaz y muy valiente. Aquí el autor nos menciona un poco, nos dice, en los Juegos Olímpicos de 1924, es decir, hace 101 años, nos muestra a Eric Liddell compartiendo con su hermana que Dios se complacía cuando él corría. Y entonces dice que todo iba bien en su carrera. Dice que al hacer ello para lo que él había nacido, de manera que honraba a Dios, lo más importante para este hombre cristiano no era que él disfrutaba lo que hacía, sino que se trataba de agradar a Dios. Se trataba de que Dios estuviera siendo honrado con todo lo que él hacía. Y hermano, parece algo extremo. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros, si tuviéramos una competición en un campeonato o algo así, dejaríamos a lo mejor un día de domingo de hacerlo. Pero esa era la profesión de este hombre. Entonces ese era no era una cuestión de que era su hobby de los domingos, no. Este era su trabajo, él era un atleta. Y determinó en su corazón que no iba a correr un domingo, un día del Señor. Recomendadísima la película, mis hermanos. Avanzamos. Este punto que toma nuestro autor dice que debemos servir a los que están sobre nosotros, es decir, aquí nos habla a todos aquellos que somos empleados para una empresa, para alguien en particular. Y nos dice el autor que un trabajador cristiano está llamado a seguir las instrucciones que Pablo le da a los siervos cristianos de la antigua Colosas. Leemos Colosenses 3, del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Estoy viendo por aquí el chat. Bueno, ese texto, hermanos, debe ser muy claro para nosotros. Y no solo los empleados, aunque aquí esta sección nos habla de esa postura correcta que debemos tener nosotros como creyentes, de estar dispuestos a servir a nuestros patrones con humildad, con amor, con entrega, y ver en esos patrones la autoridad que Dios les ha dado y cumplir cabalmente con esos deberes que tenemos con ellos. Y de esa forma honrar a nuestro Dios. Luego el autor nos menciona lo contrario. Primero, servir a los que están sobre nosotros. Ahora se trata de liderar a los que están debajo de nosotros. Es decir, ya de pronto un cargo gerencial. O en el caso, nuestro hermano pone un ejemplo de la vida cotidiana suya, que él es un pastor, él es un predicador. Y entonces él dice, un predicador debe preparar y dar un sermón para beneficio de la congregación. Es decir, tiene que estar preocupado por esa audiencia
que va a recibir ese mensaje debe de orar y debe hacer que su mensaje sea muy entendible y claro y edificante. Es decir, debe predicar de una forma que primero que nada agrade al Señor, buscando su aprobación, siendo un fiel ministro de su palabra, antes de considerar si a la congregación le va a gustar o no. Entonces, si la labor es servir o edificar a los que están por debajo, en este caso un ministro de Dios, lo primero que tiene que pensar es: yo tengo que ser fiel a la escritura, yo tengo que cumplir con este santo deber con toda devoción, con toda seriedad, con toda solemnidad. Y lo último en lo que va a pensar es si el mensaje es del agrado o no de nosotros. En el momento en que el pastor o el predicador pone por delante la respuesta de las masas o la respuesta de la audiencia, en ese momento ya está faltando a su llamado santo de ministrar el evangelio. Y lamentablemente eso es algo muy común en los púlpitos, no solo en nuestros tiempos, sino siempre, hermanos. Esa tentación de la aprobación humana es una lucha que tienen los pastores o los líderes, y hay una tentación tremenda en muchas ocasiones, y por eso debemos nosotros orar por ellos para que Dios les dé la firmeza de predicar con fidelidad la palabra de Dios sin presiones de ninguna clase, y permitir que el Espíritu de Dios haga su obra a través de esa palabra viva predicada por los labios de un ministro del Evangelio. Pero no solo en el aspecto ministerial, sino hablando también de liderar a los que están por debajo. Él dice que de una manera similar un empleador o gerente no debe establecer como principal meta que sus empleados estén muy bien o que estén felices, sino que lo que deben de ellos hacer es que procurar que esas personas sirvan significativamente, sean productivas, sean provechosas a la empresa conforme a los dones que tienen, a los talentos. Y entonces también esto tiene unas implicaciones en la contratación, en capacitar a esas personas, en estar ahí para apoyar ese crecimiento de esos empleados. Luego también nos dice el autor un punto muy importante, que es amar a los demás en las interacciones diarias, mostrar amor. Dice nuestro autor: hacer todo como para el Señor afectará radicalmente la forma en que tratamos a los demás en las interacciones básicas de la vida cotidiana. Y nos menciona este precioso pasaje que el Señor Jesús nos menciona en Mateo capítulo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Los cristianos que trabajan como para el Señor recuerdan que a Dios le importa cómo tratamos a los demás. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Y por último, nuestro autor nos dice que debemos de trabajar con una audiencia de uno. Esto suena extraño, pero él pone un ejemplo para que lo entendamos muy, muy bonito. Dice que había un joven pianista
dando una exposición de su arte. Y después de que, bueno, él tocó el piano, lo que le correspondía, él se paró del piano, se fue detrás bueno, del teatro, de las cortinas del teatro, y hubo una ovación grandísima y todo el mundo se levantó a aplaudirle. Y como era tan grande la ovación, el director del espectáculo le dijo, venga, salgamos y haga un saludo a todos, porque la gente está esperando, porque lo aman a usted. Y entonces él le dijo, usted ve a ese señor que está sentado arriba, si ese señor no se levanta y aplaude, yo no salgo. Entonces el director le dijo, bueno, pero usted, ¿por qué así no sé, a lo mejor le diría de creído? Solo porque hay uno que no se levantó, entonces usted no va a ir no sé, a presentarse delante del público que lo ama. Entonces dice, es que ese señor que está allá sentado es mi maestro de piano. Si ese hombre no se levanta y aplaude, pues yo siento que realmente no merezco el aplauso ni la ovación. Con este ejemplo, el autor nos dice que debemos de trabajar como si nuestra audiencia fuera solo uno, en este caso Dios. Y eso me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en Gálatas, creo que es 1:10, que dice que si agrado a los hombres y no agrado a Dios, pues ya todo está mal. Pero si yo agrado a Dios y a ninguno de los hombres le agrada lo que yo hago, pero estoy agradando a Dios, hermano, ya no importa. No importa si no agrado a los hombres. Entonces nosotros siempre tenemos que tener esa certeza de que lo que hacemos agrada a Dios, no dejarnos presionar o aprisionar por la sociedad muchas veces, por las familias. Terminamos muchas veces involucrados en asuntos en los que normalmente no estaríamos por nuestros principios, pero a veces la presión familiar o la presión de grupo, incluso en los trabajos, o la presión social, nos llevan a posiciones donde no nos sentimos cómodos, hermanos, y debemos de evitar eso, tener el carácter suficiente para decir, no es mi lugar, allí no se está honrando a mi Dios, no quiero estar allí. Poder tener la determinación de poner límites, porque mi Dios es primero, quiero honrar a Dios primero. Y si, hermano, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y podemos detectar que no estamos honrándole, o que hay una actividad o una reunión o una compañía, etcétera, que Dios no aprueba, que a Dios no le agrada, que no le hace bien a mi alma, debemos tener la determinación de apartarnos, de apartarla de nosotros, y que sea Dios lo primero para nosotros. Te ofrecieron un negocio, hágalo delante de Dios, a ver. Si su pastor conoce ese negocio, ¿qué le dirá? O ni siquiera se atreve a contarle el negocio que tiene o que le propusieron. Hagamos todo para la gloria de Dios, hermanos. Honrémosle. Digamos con una audiencia de uno. Que Dios sea quien mire lo que hacemos, y que muchas ocasiones seguramente pues el ser humano no nos va a aprobar, pero asegurémonos, hermano, de que estamos agradando a Dios. Ahí dejamos, hermano, la lección del día de hoy. Dios les bendiga, muchas gracias.